¿Sabías que Dios nos dio una única misión para cumplir en esta vida? Esa misión básicamente es hacer su voluntad. Y si lo dudas o no me crees, solamente busca en las citas bíblicas que digan la voluntad de Dios para que veas cómo el Señor Jesucristo lo dejó muy claro. ¿Por qué? Porque esa voluntad es la única que puede hacer que llegue su reino aquí en la tierra. En este video vamos a ver cómo el Señor nos pide que emprendamos 3 procesos para poder llegar a hacer su voluntad y cómo este apostolado de hacer feliz busca que puedas llegar a eso. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. ¿Y cuál es ese único logro o cuál es ese único tesoro maravilloso que queremos lograr? Nuestra salvación y la salvación de todos los que nos rodean y todos los que podamos ayudar a que lleguen a ello. Ahora, si quieres que este propósito también no sea solamente de tuyo o de los que nos rodean, simplemente apóyanos como para que esto llegue y comience a darse a más y más gente. ¿Cómo? Con tu clic en el botón de like, con tu suscripción, con compartir y comentar. Sin más, arranquemos. Ya. El primer proceso que Dios nos pide que nosotros emprendemos es la preparación. Y la preparación básicamente se da como una gracia del Espíritu Santo. Cuando comienzas a entender de que estas cosas que están pasando no pueden seguir igual y que tenemos que despertar, porque así es como quieren que tú permanezcas dormido y sobre todo dormido espiritualmente. ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos a través de la formación y la adquisición de conocimiento. ¿A través de qué? A través de todas las fuentes que el Señor nos ha dado. La Santa Biblia, las Santas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica, los escritos de la Divina Voluntad. Ahí está condensada todos los llamados de Dios. ¿Para qué? Para que mejoremos su relación con Él a nivel espiritual y podamos hacer unos verdaderos seguidores y discípulos de Él. Segundo que todo, para que a nivel físico nos configuremos con Él y podamos generar casi que una similitud igual al Padre, hasta en lo perfecto que fue Jesucristo aquí en la tierra, podemos también llegar a serlo nosotros. Simplemente nos configuramos con base en Él. Lo tercero, para que despertemos nuestra mente y nos demos cuenta que nos tienen adormecidos mentalmente y al momento de despertar, ¿qué es lo que va a hacer que eso tenga de resultado? Que se va a mejorar la convivencia con los demás, con nuestro prójimo, la relación con nuestro prójimo va a mejorar, se va a transformar totalmente esa relación con los demás. Entonces, ya para finalizar ese proceso de preparación está que también a nivel expresivo nos configuremos con la creación. Configurarse con la creación es simple y llanamente toda la majestad que Dios le dio a la naturaleza, al hombre humano, al ser humano, a todo lo que es de Dios. Nosotros nos comencemos a configurar con eso, con las artes, con lo bonito, con lo estético, con lo bello, con lo de Dios. Y así sucesivamente con todo lo demás. Entonces, en eso consiste verdaderamente el proceso de preparación a través de la formación y conocimiento. El segundo proceso que Dios nos pide que comenzamos a emprender es el de volvernos militantes o de estar en la militancia. Básicamente estar en la militancia, ¿qué es? Adquirir la experiencia y adquirir las vivencias. Así como adquieres experiencia en tu profesión, así mismo requiere la espiritualidad que quieras esa misma experiencia y esas mismas vivencias. ¿Para qué? Para que te fortalezcas en aspectos tales como que podamos defender nuestra fe, nuestra verdadera fe y la verdadera sana doctrina de Dios, que no nos dejemos confundir. También que podamos llegar a catequizar, a evangelizar desde nuestro núcleo familiar hasta parroquial, familiar, social. Todo eso comencemos nosotros a hacerlo, que podamos llegar también a ser un apoyo para el clero, para la iglesia, para todo lo demás, y que podamos también dejar un legado que trascienda las generaciones, así como lo hicieron nuestros abuelos, así como nos transmitieron nuestros padres, los valores católicos, cristianos. Así mismo tenemos que dejar nosotros y asegurarnos de que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones tengan ese mismo legado por parte de nosotros. Y el tercer proceso que el Señor nos pide que emprendamos es ya el del reclutamiento. El reclutamiento ya es cuando nosotros nos abrimos a la acción del Espíritu Santo.
Entonces ya directamente nos volvemos personas involucradas y comprometer nuestra vida y nuestros esfuerzos en esa causa, en esa voluntad de Dios. A través de muchas formas, ya la acción de la caridad con los más necesitados, con los que verdaderamente están requiriendo una ayuda, una mano tendida para cantidad de necesidades que tienen muchas personas. Y también cuando ya ejercemos nuestros revestimientos desde el bautizo. En el bautizo somos revestidos como sacerdotes, profetas y como reyes. Entonces, sacerdotes para evangelizar y para hacer discípulos de Dios en todo el mundo, como fue su mandato al momento de la ascensión. Como profetas, cuando anunciamos y denunciamos el reino de Dios, denunciar es no tragar entero, es alzar nuestra voz cuando estas injusticias que el maligno quiere hacer a través de los políticos, a través de los grandes grupos económicos, se quieren instaurar en esta sociedad. Y anunciar es simplemente decir, estas cosas no están pasando porque sí, estas cosas están pasando porque tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Entonces, ahí ya hacemos nuestra función de profetas. Y finalmente, como reyes, cuando administramos los dones y todo lo que el Señor nos ha dado, cuando eres un empresario, cuando eres una persona de que dependen otras para su sustento, cuando eres un dirigente político, cuando eres una persona con un grado de responsabilidad pública, ahí es donde verdaderamente ese reclutamiento y ese revestimiento como reyes tienes que hacerlo lo mejor. ¿Por qué? Porque todo mandato viene desde arriba y que debe hacerse simple y llanamente para la gloria y para que se haga la voluntad de Dios. La conclusión es como reza en el versículo 13 del capítulo 7 de San Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la perdición. Entonces, no es cierto que seguir a Dios es fácil, no. Seguir a Dios es difícil. Él mismo lo dice. Y Él mismo se encarga de que nosotros tengamos en cuenta de que seguirlo a Él significa cargar la cruz que tenemos que cargar y seguirlo. Y ahí no hay disculpas absolutamente de nada. Entonces no te dejes engañar de esos falsos profetas con piel de oveja, porque seguir a Dios no es fácil. Pero precisamente en ese seguimiento y en hacer su voluntad es donde está nuestra salvación. ¿Y cuál es el llamado? El llamado está en el siguiente versículo, en Mateo 7:14. Y dice, sin embargo, entra por la puerta estrecha, porque la vida es difícil y pocos se encuentran en el camino. Y básicamente, ¿cómo encontramos ese camino? Ese camino lo encontramos única y exclusivamente haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque el camino es difícil y no va a ser fácil de nosotros entender de que seguir ese camino es el que tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando simplemente estamos evitando asumir los problemas y los retos y las circunstancias que nos pone la vida, ahí básicamente lo que estamos haciendo es evitando ese camino y queriéndonos ir por el camino fácil. ¿Y cómo los encontramos? Lo encontramos cuando nos preparamos, formándonos y adquiriendo conocimiento. Cuando militamos, cuando ya no nos da miedo dar testimonio de nuestra fe y proclamar el Evangelio de Dios. Y también cuando ya tenemos o ya el compromiso, estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo, cuando ya estamos reclutados en el ejército espiritual, donde ya nuestra vida se conduce a hacer la acción del Padre a través de la ayuda a los demás, de la caridad, o a través de los revestimientos que el Señor nos dio en los bautizos como sacerdotes, profetas y reyes. Y recuerden, ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. A su pueblo, victoria. Con todos estos procesos seguidos, vamos a lograr hacer la voluntad del Padre. Y recuerden, para eso estamos nosotros en este apostolado, para que esos procesos los puedas hacer y puedas con nosotros recorrer este camino de salvación. Bendiciones a todos, nos vemos en un próximo video.